El programa Laicos en Acción Costa Rica llega a ustedes gracias al gentil apoyo de Laboratorios Centro Natural La Fuente. Para mayor información, 2222-2280. Escuela de Adiestramiento Integral Canino de la Ribera. Para mayor información, 6026-7977. Odontología Doctora Margie Covaleda. Citas al 8724-3676. Ministerio Evangelio en la Cárcel. 8899-2434. Si usted desea colaborar con este ministerio, su aporte será bien invertido en llevar este importante mensaje por medio de la radio, televisión, YouTube y Facebook Live. Si desea colaborar, puede llamar al 8464-1111. Laicos en Acción Costa Rica. Bendiciones. Buenos días, buenas noches o buenas tardes, depende del horario en que nos estés sintonizando, ya sea por los medios de redes sociales como Facebook, YouTube o por la radio 930 AM. Tenga usted las más ricas bendiciones de Dios y que Él pueda hacer que la sabiduría de su palabra pueda entrar en su mente y pueda así ayudarle a comprenderla. Para recapitulizar un poco lo que vimos la semana pasada, vimos un poco acerca de lo que fue Daniel capítulo 6. En este capítulo de Daniel 6 se relata, ¿verdad?, lo que es la historia de Daniel, básicamente en el imperio de los babilónicos. Y el capítulo 6 relata historia en el imperio babilónico o fin del imperio babilónico e inicio de lo que es el imperio de los medos y los persas. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, hemos venido estudiando desde el capítulo 2 de Daniel lo que es el sueño del rey Nabucodonosor de la estatua, ¿verdad? Vimos las 4 divisiones de esta estatua del rey Nabucodonosor y así pudimos entender, según lo que Daniel interpretó el sueño, dijo que estos eran 4 grandes reinos que iban a gobernar en la tierra. Y entonces estos reinos iban a gobernar en la tierra y de último iba a estar lo que representaba la piedra que derribaba la estatua, que es el reino de nuestro Dios viviente. Y entonces precisamente estuvimos viendo un poco acerca de lo que es cada uno de estos reinos. Y en Daniel capítulo 2 representa precisamente este sueño o esta profecía, lo que es los reinos, pero en el contexto político. En el contexto político de cómo iban a gobernar, qué iban a hacer. Y si ustedes ven, simplemente da pocos detalles de cómo eran esos reinos y quiénes eran esos reinos, ¿verdad? Pero sí lo suficientemente detallado para poder comprender en qué época de la historia fueron que comenzaron y en qué época de la historia van a terminar. E inclusive van a gobernar los santos del Altísimo, que dice que es la piedra que destruye la estatua y se convierte en un gran monte. Bien, y la semana pasada, en el tema antepasado, estuvimos viendo acerca de Daniel, ya no en el imperio de los babilónicos, que era simbolizado por la cabeza de la estatua, sino que en el imperio de los medos y los persas. En este imperio de los medos y los persas, Daniel tiene un contratiempo con sus compañeros de trabajo, o por así decirlo, con los sabios de Babilonia,
que entre ellos estaban adivinos, magos, brujos y un sinfín de títulos más que tenían estas personas. Y hicimos una relación de cómo ellos trataron a Daniel y qué querían conservar, ¿verdad?, con respecto a una de las organizaciones que tenemos hoy en nuestro mundo. Estas son la de los jesuitas. Quiero leerles, hay un libro que se llama El conflicto de los siglos. Este libro en sus primeros capítulos relata acerca de lo que es la historia de la cristiandad. Y ahí podemos ver cómo surge lo que es el protestantismo, ¿verdad? Sabemos que en el año 1520 y algo, un monje católico llamado Martín Lutero comienza a estudiar la Biblia y se encuentra que la salvación no es por obras, sino por gracia. Y en ese momento la iglesia predominante, no solo iglesia predominante, sino que se había mezclado la iglesia con la política. Y el dirigente eclesiástico no solo dictaba la parte espiritual, sino que también dictaba leyes espirituales en el gobierno civil. Y entonces ellos decían quiénes eran los reyes o gobernantes de las X o Y naciones. Y si uno de estos gobernantes o reyes se oponía, ellos simplemente agarraban el ejército que tenían a su disposición de los otros reinos, atacaban y destruían estos reinos. La Biblia se había quitado de las manos de las personas y se había guardado o se había ocultado en templos o monasterios. Los únicos que tenían acceso a estos libros sagrados de la Biblia eran precisamente sacerdotes o monjes. Y casi se había erradicado la lectura de la Biblia. El pueblo en sí no tenía derecho a leer lo que era la palabra de Dios. Usted lo puede buscar en los medios, digamos internet, en este caso puede buscar Google, puede buscar la Edad Media, qué pasó con la palabra de Dios, y así sucesivamente pone estas palabras claves y ahí va a entender y va a comprender lo que pasó en la Edad Media o el oscurantismo. ¿Por qué se le llama oscurantismo? Porque al pueblo se le retira no solo el conocimiento de Dios, sino que otros conocimientos como lo que es el aprendizaje. Entonces el pueblo está totalmente en una era donde no hay conocimiento, sino que simplemente ellos los tienen de esa manera para que les sigan sirviendo y poder controlarlos. Pues bien, este monje viene y comienza a estudiar la palabra de Dios, y lo que él estudia y lo que él publica precisamente va en contra de lo que es la Iglesia Católica Romana. Y así se establece Iglesia Católica Romana porque en un inicio precisamente quien funda la iglesia es Cristo Jesús con los 12 apóstoles. La iglesia no tenía un nombre como tal. La iglesia se le llamaban los seguidores del camino. Resulta que en el año 300 y algo, el emperador romano se convierte al cristianismo y él hace del cristianismo la iglesia del Estado. Y antes los emperadores y el pueblo romano perseguía a los cristianos, los mataba y los condenaba. Y cuando pasa esto, Constantino viene y se convierte. Y más bien comienzan a perseguir a aquellos que no eran cristianos. O sea, el tipo de donde la iglesia era perseguida, ahora se convierte en perseguidora. Pero este emperador romano no precisamente se convierte al cristianismo de la manera correcta. Él se convierte al cristianismo para poder controlar a las personas y para poder tener más poder. Él se convierte al cristianismo y acepta a Cristo como un Dios más
de los cientos que ellos tenían. Y entonces él toma las iglesias o los templos de estos dioses paganos y los convierte en templos o iglesias de los cristianos. Pero una de las formas que él dice, bueno, para que los paganos puedan venir y adorar conforme con los cristianos, vamos a tener que hacer una mezcla de las dos religiones. Y entonces en el paganismo había algo así como la diosa Venus en ese tiempo en los romanos, y es bien conocida la diosa Venus, y los diferentes dioses. Y entonces estos emperadores o estos romanos dicen, bueno, entonces ¿a qué podemos comparar esa diosa que tenemos con algo en el cristianismo? Y entonces astutamente Satanás les dice, bueno, con la madre terrenal de Cristo. ¿Por qué madre terrenal? Porque Cristo ya existía, Cristo es eterno, Cristo no tiene madre. Simplemente se usó a María como alguien para traer a Cristo a este mundo, como un medio. María es la Virgen María, la bendita Virgen María. Ella tuvo su lugar en su tiempo. Por medio de ella nuestro Salvador vino a este mundo, pero no es la madre de Jesús, no es la madre de Dios Hijo. No es su madre, porque Él ya existía anteriormente y en Él había vida, Él es eterno. Y entonces estos paganos decían que esta diosa que tenían, vienen y la comparan con María. Y su hijo la comparan con otro dios. Y entonces los paganos cuando llegan se ven la misma estatua de su diosa pagana. Y dicen, esta es, ahora con otro nombre la conocen como con el nombre de María. Y así sucesivamente la iglesia comienza a pervertirse y a tomar, por así decirlo, creencias de las religiones paganas e insertarlas dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque este emperador romano realmente no se convirtió, sino que adoptó al cristianismo, a Jesús como un Dios más. Y entonces ya no tenían 40, sino tenían 41, por ejemplo. Y así se pervierte la iglesia del primer siglo. Sabemos que mientras estuvieron los apóstoles, del año 300 en adelante es cuando pasa todo esto. Y llegamos hasta el año 1521 en adelante, cuando ya la iglesia tenía una gran cantidad de dogmas o creencias religiosas que nunca habían pertenecido a Dios o al cristianismo, precisamente a quien Dios había utilizado como antorcha para tener la verdad en este mundo, había sido el pueblo de Israel. Luego esa antorcha había pasado precisamente a los discípulos y así sucesivamente había pasado a la iglesia. Pero llegó un momento donde todo eso se combinó y Satanás otra vez, como ya sabía bien cuál era el método correcto para poder destruir a la iglesia, porque ya lo había entrenado en el pasado con los antediluvianos, dice la palabra de Dios en Génesis, que él había mezclado a los hijos de los hombres con los hijos de Dios. O sea, la palabra de Dios dice que los hijos de Dios vieron hermosas a los hijos de los hombres. ¿Por qué los hijos de los hombres? Precisamente porque no tienen en cuenta a Dios. El hombre cayó en pecado y si cae en pecado y no tiene en cuenta a Dios, para él no hay remedio, no hay salvación. Solo por medio de Cristo tenemos nosotros la salvación. Y ahora precisamente en este año que nace la Reforma, sale un personaje llamado Loyola, Ignacio de Loyola. Y este Ignacio de Loyola, vamos a contarlo de una manera pequeña. Precisamente este Ignacio de Loyola llega donde el máximo pontífice católico, que era el Papa en ese momento, y le dice, yo sé la forma de destruir el protestantismo. Busque usted en internet Ignacio de Loyola y va a encontrar varias fotos interesantes. Es más, hay una
que tiene un libro en la mano y un pie de ese libro o un pie de Ignacio de Loyola está sobre una persona. Precisamente esa persona simboliza los protestantes. Y entonces él dice que va a destruir los protestantes. Y quería leerles precisamente en este libro, Conflicto de los Siglos, página 249, y el título del capítulo se llama La Reforma en Francia. Esto es historia. Y usted la puede buscar no solo en este libro, sino que la puede encontrar en otros libros precisamente que hablen de la Reforma en Francia. Y dice lo siguiente: toda la cristiandad se veía amenazada, el protestantismo, por formidables enemigos. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. O sea, la Reforma había infringido una herida increíble en Roma. Más adelante vamos a ver que esto lo habla precisamente en el capítulo 11 de Daniel. Y dice que Roma adquirió nuevas fuerzas para acabar con la Reforma. Dice, entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso. ¿Qué es escrupuloso? Que no tiene principios, que no tiene amor, que no tiene un montón de cosas, que no se sienta a pensar lo que está haciendo, el menos inescrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. El papado ya había tenido en la antigüedad o en la Edad Media campeones que peleaban por él, donde él decía, id y destruid totalmente una ciudad, y la iban a destruir. Pero dice que después este había sido o iba a ser el más formidable de todos. Y dice, libres de todo lazo terrenal. ¿Cómo libres de todo lazo terrenal? No tenían madre, no tenían hijos, para ellos no había lazo terrenal o sentimiento terrenal que los uniera. Ellos solo tenían un principio. Por eso dice, libre de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural. Ese afecto que tenemos nosotros por nuestros hijos, que tenemos nosotros por nuestros padres o nuestros amigos, ellos eran libres de todo esto. ¿Por qué? Porque precisamente lo que ellos tenían que hacer, nada tenía que interferir entre su trabajo y sus sentimientos para poder desarrollar lo que querían hacer. Sigue diciendo, sordos a los argumentos de la razón y la voz de la conciencia, no reconocían los miembros más ley ni más sujeción que la de su orden, y no tenían más preocupación que la de extender su poderío. O sea, había una orden, y la orden de los jesuitas tenía un propósito, una misión, una meta, una visión, y todo para cumplir esa visión tenía que ser específico, y ellos precisamente por eso eran de esa manera. Dice, el Evangelio de Cristo había capacitado a sus adherentes para arrastrar los peligros y soportar padecimientos sin desmayar por el frío, hambre, trabajo, miseria, o sostener de nuevo el estandarte de la verdad frente al potro, el calabozo y la hoguera. Para combatir contra estas fuerzas, el jesuitismo inspiraba a sus adeptos un fanatismo tal que los habilitaba a soportar peligros similares y oponer al poder de la verdad de todas las armas del engaño. Para ellos ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil para llevar. Ligados por los votos de pobreza y de humildad perpetua, estudiaban el arte de adueñarse de las riquezas y del poder para consagraros a la destrucción del protestantismo y el restablecimiento de la supremacía papal. Vamos a dejarlo hasta aquí.
todavía sigue más. Estos libros fueron escritos en el año 1820, 1850, por ahí andaba, precisamente, donde era increíble pensar que el protestantismo iba a aceptar otra vez a aquella iglesia que los persiguió y los mató. Si vemos las palabras ahí, la lucha de ellos adquirían riquezas, ellos adquirían todo porque eso les iba a ayudar a destruir al protestantismo. Es increíble, ¿verdad?, que ahora, casi 500 años y algo, después de que pasó todo esto, ahora el protestantismo va y busca otra vez a esta iglesia. Ahora se están dando las manos otra vez. Y hay cientos de documentos, hay cientos de cosas donde ellos dicen, nosotros no cambiamos. Si ellos quieren pueden volver, pero nosotros no cambiamos. Y precisamente ese libro cuenta la historia inspiradamente de que todo va a volver a como estuvo en el pasado. Dios, en su infinita sabiduría, estableció que la parte política y la parte religiosa nunca podían unirse. Eran separados. Y es más, cuando estableció a Israel como nación, en la parte política puso a Moisés, pero en la parte religiosa puso a Aarón. El que gobernaba políticamente no podía ser la cabeza de la parte espiritual. ¿Por qué? Porque iban a pasar atrocidades como las que pasó precisamente en la Edad Media. Y hoy en día hay un político que quiere regir también la parte religiosa. Roma es políticamente una ciudad, tiene su moneda, tiene todo y tiene su gobernante, pero también dirige la parte religiosa. Y si a Roma se le da el poder que según la Biblia se le va a dar, él va a comenzar a dar leyes en la parte política. Y Dios no está de acuerdo con esto, porque vuelve a pasar lo que pasó en la Edad Media otra vez. Bien, eso es una introducción a lo que fue el tema pasado. Ahora yo te invito a poder inclinar nuestra cabeza y tener una oración para comenzar con el estudio del capítulo 7, que nos va a ayudar a entender más esto que hemos venido hablando de esta introducción. Te pido que oremos para poder abrir su palabra y poder que el Espíritu Santo nos ilumine en el estudio de su santa palabra. Oremos. Padre Dios nuestro, alabado y glorificado sea tu nombre en esta hora. Oh Dios eterno, a ti te pedimos sabiduría de lo alto, porque tú dices, si somos faltos de sabiduría, pídela, que tú nos la darás. Oh Dios eterno, te pedimos esa sabiduría, no para, oh Dios, obligar a otros a que te obedezcan, sino para que nosotros podamos obedecer, que nosotros podamos tener esa fe que tuvo Cristo, que tuvieron tus profetas, que tuvieron tus hijos en el pasado, oh Dios, que dieron su vida por esta verdad. Mas ellos nunca quitaron una vida. Ellos daban su vida como testimonio a lo que creían, mas ellos nunca maltrataron a una persona. Nosotros, oh Dios, queremos ser como estas personas, denunciando la verdad, denunciando el pecado, porque vas a venir en un momento, oh Dios, y si tu pueblo no está preparado, va a ser destruido. Y eso es lo que nosotros queremos, que el pueblo no sea destruido, oh Dios, por seguir doctrinas de hombres, sino queremos que sigan tu doctrina, que cada quien pueda elegir a quién servir. Y si tú eres Dios, oh Dios, queremos servirte a ti, oh Padre eterno, como lo dijo el profeta Elías, oh Dios eterno, donde pudo, oh Dios, confrontar al pueblo de Israel diciendo, si Baal es Dios, id en pos de él, y si Jehová es Dios, seguidle. Nosotros, oh Dios, queremos seguirte a ti, oh Padre eterno, porque el hombre no es Dios, oh Padre. Tú eres Dios y en tu sabiduría nos has dado tu palabra, y por eso te pedimos que nos ayudes a comprenderla. Bien, para empezar quiero otra vez leerte Deuteronomios 28, 1 y 2, que dice de la siguiente manera.
Acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de esta tierra, y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyereis la voz de Jehová tu Dios. Requisito: si oyereis atentamente la voz. No escuches mi voz. Vea la palabra de Dios, estúdiela y vas a escuchar la voz de Dios. Aquí lo único que estoy haciendo es motivándote a ir a la palabra de Dios. Olvídate del pastor, olvídate del sacerdote, ve tú, porque Dios quiere hablarte a ti. Ve, escudriña, compara. Si no te estoy diciendo que no vayas a tu iglesia, ve a tu iglesia, agarra los textos y luego ve y estudia la palabra de Dios. Porque dice, si acontecerá que si oyeres atentamente, si escudriñares, dice en otra parte, como un tesoro escondido la palabra, porque ahí está la vida eterna. Y entonces no está diciendo si escuchareis atentamente al pastor. No, es que tenemos que escudriñar la palabra de Dios para poder que Él nos hable y nos diga que es lo correcto. Porque el día que se viene, Dios va a juzgar a cada ser humano. Y no, tú no vas a poder decirle, es que me dijeron. No, te ha dado la capacidad de estudiar. Te ha dado la capacidad de leer. Te ha dado el tiempo, que todos lo tenemos. Ni más ni menos. Ni los que tienen más dinero tienen más tiempo. Todos teníamos el mismo tiempo, las mismas 24 horas en el día. Te ha dado esa capacidad. Aprovéchala para la salvación. Bien, vamos a iniciar con el capítulo 7 de Daniel, versículo 1. Dice lo siguiente. El capítulo 7:1. El primer año de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho, y escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Belsasar, precisamente sabemos que era el rey de ¿quién? De Babilonia, el último rey de Babilonia. Lo vimos en las clases pasadas, donde los medos y los persas toman Babilonia. Y Belsasar es este rey donde está haciendo una de las famosas fiestas que tenía en la orgía. Y Dios manda un mensaje donde lo escribe en la pared que decía: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Has sido pesado y has sido encontrado falto. Tu reino te ha sido quitado. Y esa misma noche relata la escritura que los babilónicos o los medos y los persas toman el imperio de Babilonia. Y esa misma noche Belsasar muere. Y entonces precisamente dice en el primer año, dice la escritura de Daniel 7:1, ¿quién tuvo un sueño? Daniel. Él tuvo un sueño y visiones en su cabeza. O sea, Dios le dio un sueño y visiones. Precisamente, ¿por qué hasta el capítulo 7 se habla? ¿Por qué no se habla en los capítulos 6 al inicio? ¿Por qué se habla en el capítulo 7? ¿O por qué no se habla en el capítulo 5? Donde habla un poco de Belsasar. Bueno, lo que se hace es simplemente separar la parte histórica de la parte profética. Si vemos en el capítulo 1 cuenta algo de historia. En el capítulo 2 se introduce una parte profética pero con historia. En el capítulo 3 de Daniel viene una parte histórica donde los 3 compañeros de Daniel son echados a un horno de fuego ardiente. Historia. El rey Nabucodonosor hace la estatua gigantesca de oro total. En el 4 se relata donde el rey Nabucodonosor es convertido en una bestia. Dice que se le da un corazón de bestia. En realidad lo que pasa es que la Biblia en ciertas partes donde habla sobre corazón lo habla como el órgano principal del cuerpo. Y en ese caso
es que su mente es trastornada y él piensa ser un animal. Por eso dice que se le da un corazón de animal y vive entre las bestias y come pasto, dice la palabra de Dios. En el 5 viene hablando acerca de Belsasar y en el 6 cuando los medos y los persas toman Babilonia. Pero ahora se devuelve un poco en el capítulo 7 donde nos dice que en este primer año del reinado de Belsasar, que fue el último rey de Babilonia, precisamente Daniel tuvo este sueño. Vayamos a los versículos 2 y 3 para ver qué fue lo que Daniel soñó. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, en el versículo 2 y 3. Daniel comenzó su relato diciendo, en el versículo anterior 1 dice que Daniel escribió su relato y comenzó a relatarlo, pero dice que él comenzó escribiendo, dice, miraba yo en mi visión de la noche. O sea, él estaba dormido o estaba en la noche, dice que veía una visión. He aquí que los 4 vientos del cielo irrumpieron en el gran mar. Hay unas traducciones que dice que luchaban los vientos, se enredaban, había como huracanes. Sigue diciendo, y 4 bestias grandes, diferentes una de la otra, salieron ¿de dónde? Del mar. Aquí precisamente nos está contando lo que vio Daniel. Dice que él vio 4 bestias grandes y espantosas salir del gran mar. Y además nos dice, o nos habla, digamos, de que estas bestias salieron una tras la otra. Él no vio todas juntas, sino que vio primero una, luego vio la otra y así sucesivamente. Ahora bien, Daniel está relatando esta historia. Nosotros cuando leemos la Biblia, si la Biblia no nos da indicios de lo que estamos leyendo, son símbolos, debemos interpretar la Biblia de una manera literal. O sea, si la Biblia dice que lo que vio fue un caballo y ella no nos dice que ese caballo simboliza algo, debemos precisamente interpretarlo de manera literal. Ahora, si ella comienza la profecía y está hablando en símbolos, debemos nosotros decir, ok, Daniel en este caso viene hablándonos en símbolos. Y eso es lo que vamos a ver precisamente más adelante, donde este mismo capítulo nos está diciendo, esos son símbolos. Vayamos al versículo 17 de Daniel. Búscalo en tu Biblia y vas a comprobar lo que te estoy diciendo. Dice el versículo 17, para comprobar que esto que está hablando Daniel, esta visión y estas bestias son símbolos, que estas bestias representan algo, no en sí son bestias como tales. Vea lo que dice el versículo 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. O sea, no son bestias en sí, sino que simbolizan a 4 grandes reyes. Vea lo que nos dice el 18. Dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo. Después de que pasen estos 4 reyes, el reino será dado a los santos del Altísimo. ¿Quiénes son los santos del Altísimo? Pues los hijos de Dios, los que aceptaron a Cristo como su Salvador, los que se aceptaron a Cristo como su guía. Precisamente, sigue diciendo el versículo 18, y poseerán el reino eternamente. ¿Por qué poseerán? ¿Por qué no vendrá otro reino? Porque cuando Cristo tome posesión de la tierra y la haga nueva, eternamente los pobladores de la tierra, los que hayan aceptado a Cristo, los que hayan sido salvos por su gracia, no van a morir, no va a venir otro reino a atacarlos, por siempre van a ser libres y poseer la tierra. Por eso dice eternamente y por la eternidad de las eternidades.
o sea, para siempre. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cómo va a ser eso? Precisamente en Apocalipsis 22. En Isaías, precisamente en los últimos capítulos, también nos habla de cómo va a ser esto. Ahora podemos ir al versículo 23, porque uno puede decir, bueno, la Biblia me está diciendo que esas bestias son reyes, pero puede ser que en Babilonia hubieron 3 reyes, en Medo Persa hubieron 3 reyes, ¿por qué no es uno de ellos? Vea lo que dice el 23, que no está hablando precisamente de reyes como tal, sino que de reinos. Y esos reinos pudieron haber sido gobernados por muchos reyes, porque vemos en la historia que fueron muchos años, y entonces muchos de ellos murieron viejos, o otros inclusive eran asesinados y otro tomaba su lugar. Dice el versículo 23, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Y entonces precisamente esto nos está hablando de que las bestias son reinos, no reyes físicos. Ejemplo, Babilonia. Babilonia empieza precisamente no con el rey Nabucodonosor, sino con su padre. Pero ¿por qué se le llama al rey Nabucodonosor precisamente el rey más grande de Babilonia? Porque fue el que ayudó a conquistar más territorio, el que le dio más gloria a Babilonia. En la historia podemos buscar el padre del rey Nabucodonosor y vemos que sí, ya Babilonia existía y era grande, pero no tan grande como lo fue con el rey Nabucodonosor. Y entonces de esta manera podemos ver al padre Babilonia gobernando Babilonia, a Nabucodonosor gobernando Babilonia, a un hijo de Nabucodonosor gobernando Babilonia, a un nieto de Nabucodonosor gobernando Babilonia. Ahí contamos 4 reyes, pero precisamente era un solo reino, el reino de Babilonia. Luego vienen los medos y los persas, que también tuvieron muchos reyes, pero era un solo reino, el reino de los medos y los persas. Luego vienen los griegos, también tuvieron varios reyes, comenzando por Carlomagno, y luego se divide cuando muere Carlomagno, porque no deja heredero, se dividen el reino los 4 generales de Carlomagno. Esto lo vamos a estudiar más adelante. Y luego vienen los romanos. Hubieron muchos césares, pero era un solo reino, Roma. Y entonces vamos a ver precisamente eso en el capítulo 7 de Daniel, donde nos relata precisamente que estas bestias, que en los versículos 17 dice que son reyes, y en el versículo 23, dice que el cuarta bestia es un cuarto reino. Y entonces así podemos hacer una similitud entre lo que fue la estatua del rey Nabucodonosor, que eran cada uno de los metales simbolizaba un reino, con estas 4 bestias. Ok, entonces ya explicamos un poco acerca del simbolismo de lo que son las bestias. Pero además ahí dice que hay vientos. ¿Qué simbolizan los vientos? Porque dice que el versículo 2 dice: miraba yo en la visión de la noche y aquí los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. También hay otro simbolismo, el mar, que tenemos que ver qué significa el mar. ¿Por qué? Porque ya el capítulo 7 nos está diciendo, Daniel me está hablando en símbolos. Y entonces de esa manera cada parte de Daniel, precisamente que me indique a mí que hay algo interesante o hay algo a tomar en consideración, yo tengo que tomarlo como un símbolo. Y en ese caso están los vientos, está el mar, están las 4 bestias. Más adelante habla de 10 cuernos. Y más adelante habla de que 3 de esos cuernos fueron derribados y salió otro cuerno, o el cuerno pequeño. Y entonces tenemos que ir a ver qué significan
cada una de estas cosas. Bien, comencemos con lo que es vientos. ¿Qué significan los vientos? Porque dice que los vientos combatían en el gran mar. Vayamos a Jeremías, Jeremías capítulo 25. En el libro de Jeremías, capítulo 25, versículo 32 y 33, nos dice lo siguiente. Jeremías 25, 32 y 33. El 32 dice: así dice Jehová de los ejércitos, he aquí el mal irá de nación en nación, y gran tempestad se levantará desde los confines de la tierra. 33. Y habrá víctimas de Jehová en aquel día, desde el extremo de la tierra hasta el otro, de un extremo hasta otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados como el estiércol quedarán sobre la tierra. Jeremías está hablando del gran día de Jehová. Pero aquí habla algo que dice en el versículo 32, he aquí que el mal irá de nación en nación, y gran tempestad se levantará en los confines de la tierra. ¿Qué es una tempestad? Normalmente la conocemos como un huracán, como vientos. Dice que esta tempestad irá de nación en nación, donde hay un huracán o vientos, gran mal. Y entonces dice que estas bestias se iban a levantar, o había una gran tempestad, o había grandes males, habían luchas. De nación en nación iban a estar en pleito, en guerra, precisamente. Y en medio de esto se iba a levantar o iban a salir estas bestias. Ahora bien, eso es lo que habla acerca de vientos, donde hay luchas políticas en los reinos para ver quién es o quién toma la supremacía. Y entonces por eso en el versículo 32 de Jeremías 25 habla que el mal irá de nación en nación y se levantarán grandes tempestades. En el capítulo 24 de Mateo dice Cristo, cuando los discípulos le preguntan que cuándo será el tiempo de su venida, él dice: habrán guerras y rumores de guerras. Pero vayamos a ver qué son los mares para entender más precisamente que de dónde salen estas bestias. Dice que los vientos combatían en el gran mar. Y entonces vayamos precisamente a Apocalipsis 17, 15. A ver qué nos dice el capítulo 17 de Apocalipsis. Versículo 15. Ahí nos da una referencia de lo que simboliza el mar en la profecía. Dice de la siguiente manera: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ahí el mar está simbolizando a pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Está simbolizando a una tierra poblada, donde hay muchas personas, muchas naciones y muchas lenguas. Ahora bien, podemos leer otra vez el versículo 2 y ahora vamos a entender un poquito más de lo que viene hablando Daniel. Dice: miraba yo en la visión de la noche, Daniel 7:2, y he aquí los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Dado que ya sabemos que son los vientos, son luchas, y ya sabemos que es el mar, que son muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos, dice que estas naciones, lenguas y pueblos estaban peleando. Habían guerras políticas, habían guerras físicas como tal, y entre eso, ¿qué es lo que sale? Según lo que nos hablan Daniel 2 y 3, precisamente. Dice: cuando él veía estas luchas de estas naciones,
Dice, y cuatro grandes bestias diferentes una de la otra salían ¿de dónde? ¿O subían de dónde? De estas muchedumbres, naciones y lenguas. Estas bestias salían de esos pueblos. Y entonces ya podemos comprender un poquito mejor lo que nos está hablando Daniel precisamente cuando nos habla en Daniel 7:17, que nos decía de la siguiente manera. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. El 23. Y la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Entonces nosotros estamos viendo realmente que estas bestias simbolizan reinos que salen de un lugar donde había o estaba poblado, donde había precisamente muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. O sea, que había muchas naciones y hablaban diferentes lenguas. Y nosotros podemos ver precisamente o ya ir comparando lo que es o fue Babilonia, dónde se levantó Babilonia en la historia, qué pueblos o qué naciones conquistó. Dice que tenían 23 naciones conquistadas. Eso hacía en su totalidad el reino de Babilonia. Ya lo vimos. Si quieres puedes ir a revisar lo que son los temas anteriores, donde vimos en el capítulo 2 que eso nos llevó varios temas estudiando cuántas naciones, cuánto tiempo inclusive duró, o eso lo vamos a ver más adelante, cuánto tiempo duró Babilonia conquistando estas naciones. Y entonces ahí puedes ver de dónde sale la primera bestia, que vamos a ir a estudiar más adelante. Ahora bien, ya vimos dónde se inician, de dónde salen, que son de muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas. Ahora bien, Daniel las está enumerando de la 1 a la 4. Son 4 bestias o son 4 reinos en la historia. En la estatua teníamos 4 divisiones de manera global, que era la cabeza de oro, el pecho de plata, el muslo de bronce y las piernas de hierro. Son 4, ¿verdad? Todavía nos queda un material más, pero vemos que los pies, que eran de barro, también tenían hierro. Y entonces precisamente Daniel comienza a ver que entre estas 4 bestias, podemos ir leyéndolo más adelante o podemos ir a leerlo más adelante, donde la cuarta bestia es diferente a todas las demás bestias. ¿Por qué? Porque esta bestia dice que tenía 10 cuernos y luego sale un cuerno pequeño que habla grandes cosas contra Dios. Y entonces vemos que los pies tenían, ¿qué? 10 dedos, precisamente, que son los 10 reinos, que ahí están simbolizando precisamente los 10 cuernos de esta bestia. ¿Ves que la última bestia tiene que ver con los pies que eran de hierro y los dedos también? Pero aquí nos está dando más información Daniel acerca de lo que son precisamente lo que nos dio en la estatua, que la estatua nos dio a conocer a nivel político, precisamente los reinos. Ahora bien, veamos precisamente que la primera cabeza que simbolizaba a Babilonia ahora viene a simbolizar la primera bestia que ve Daniel. No hemos leído porque vamos a entrar precisamente en detalle en los siguientes programas. Vamos a entrar en detalle acerca de que esta bestia, que era un león y tenía 2 alas, realmente simboliza
a el imperio de los babilónicos, que precisamente ahí lo estamos viendo, que comienza en el año 605 al 539 antes de Cristo. ¿De acuerdo? Ahora, bien, ¿por qué se da otra vez este sueño, pero en relación con bestias? ¿Por qué Daniel tiene este sueño? ¿Por qué Dios se lo da de nuevo? ¿Ya no le había dado la estatua? Bien, si ustedes leen todo el capítulo 7, hay detalles que no se habían dado en el capítulo 2 de Daniel. Ahora estos reinos se dan en el contexto no solo político y religioso, sino que también espiritual. Estos reinos se dan en ese contexto, se dan en el contexto de los hijos de Dios. Porque ya vimos un poco en el versículo 23 que dice que después de esto los hijos de Dios poseerán el reino. Entonces, Dios está dando más información a su pueblo para que puedan comprender y ver la historia. Precisamente. Ahora bien, esta cabeza de oro y este león. Nosotros podemos ir al capítulo 4 de Daniel, donde habla del rey Nabucodonosor. Dice que se vuelve como bestia. Ve y léalo y compara un poco lo que es el león con respecto a cómo queda el rey Nabucodonosor. Entonces compara un poco eso. Eso es una similitud, ¿verdad? Además, precisamente en esta estatua o estos reinos son de manera sucesiva. Primero viene el león, luego viene el oso, luego viene el leopardo y luego la bestia espantosa. Eso mismo pasa con la estatua, viene en forma sucesiva. Primero la cabeza, luego los pechos, luego el vientre de bronce, luego los pies de hierro o los muslos de hierro y los pies como tal de hierro y barro cocido. Tienen una secuencia y eso nos ayuda a entender todavía más que estos son reinos. Son reinos y son los mismos reinos que veníamos hablando en Daniel capítulo 2. Vayamos para ir terminando esta parte, Daniel 7:4. ¿Qué nos dice el capítulo 7, versículo 4? La primera bestia era como león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, le fueron arrancadas las alas. Fue levantada del suelo y se puso erguida sobre sus patas de manera de hombre y le fue dado un corazón de hombre. Entonces puedes revisar cierta comparación o cierta similitud en el capítulo 4 acerca de este versículo 4 de Daniel 7. Lee el capítulo 4 de Daniel y vas a ver cierta similitud con el rey de Babilonia. ¿Y por qué con el rey de Babilonia y no con los otros reyes también? Bueno, porque fue el rey que más gloria le dio al rey de Babilonia. Digo, al reinado de Babilonia. También podemos decir que este león dice que le fueron cortadas las alas. Precisamente podemos decir que fue cuando ya el rey Nabucodonosor muere y pierde su poder el reinado de Babilonia. Ahora son unos reyes comunes que los están gobernando, no como el rey Nabucodonosor. Le invito a que sigas leyendo el capítulo 7 porque en la próxima lección vamos a continuar con lo que es este capítulo. Que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde y que te dé sabiduría para entender su divina palabra, te ayude a comprender lo que es su profecía y vamos a ver por qué hoy en día nos incumbe esta profecía y por qué nos ayuda a entender qué es lo que está pasando.
Que Jehová te bendiga y bendiga a ti y a tu familia y que ellos puedan entender acerca de Dios. Amén. El programa Laicos en Acción Costa Rica llegó a ustedes gracias al aporte de Laboratorios Centro Natural La Fuente. Para mayor información, 2222-2280. Escuela de Adiestramiento Integral Canino de la Ribera. Para mayor información, 6026-7977. Odontología Doctora Margie Covaleda. Citas al 8724-3676. Ministerio Evangelio en la Cárcel. 8899-2434. Si usted desea colaborar con este ministerio, su aporte será bien invertido en llevar este importante mensaje por medio de la radio, televisión, YouTube y Facebook Live. Si desea colaborar, puede llamar al 8464-1111. Laicos en Acción Costa Rica. Bendiciones.